Vamos a ver los tipos de variables que tenemos en Java. Bien, tenemos diferentes grupos y diferentes tipos. Por ejemplo, podemos representar números enteros, tenemos números reales, booleanos, cadenas y caracteres. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. En los números enteros tenemos byte, short, int y long. El más común que vais a ver es el int. ¿Cuál es la diferencia de estos cuatro? Es el rango que pueden almacenar. Por ejemplo, el byte puede almacenar 2 elevado a 8, es decir, 8 bits, el short son 16 bits, el int son 32 bits y el long son 64 bits. Fijaros también que cuando yo creo un long, estoy diciéndole una L. Esto es para indicarle que es un long como tal, que esto lo veremos ahora aquí también. Entonces, eso es la única diferencia realmente. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si yo, por ejemplo, yo sé que un número no va a tener más de, por ejemplo, 120, el máximo del byte es 127, pues, por ejemplo, es mejor utilizar una variable de tipo byte, ¿no? Es decir, si es una variable que va a almacenar mucho, o que va a tener, o que necesitamos mucho espacio, pues a lo mejor es mejor un int. Entonces, eso, digamos, es mejor a nivel de optimización. Pero bueno, como he dicho, en principio no os preocupéis porque lo más básico suele ser el int. Bien, luego tenemos los números reales. Los números reales tenemos el float y tenemos el double. El double es el de por defecto. Que fijaros que los decimales en Java se ponen con punto, no con coma, y se pone pues 999 o lo que queráis, ¿no? Estos son ya decimales. Luego también tenéis que tener en cuenta que la diferencia entre ellos es un poco lo mismo que aquí, es lo que pueden almacenar, lo que se llama la precisión. Cuanto más decimales tenga, significa que más preciso es. Para que os hagáis una idea, pues algo parecido a lo que pasa con las coordenadas de Google, que son muchos decimales porque necesitan mucha precisión. El float tiene una precisión simple de 32 bits y el double tiene de 64 bits. Pero vamos, que os van a sobrar. Luego veremos diferentes formas de mostrar, por ejemplo, decimales. Luego tenemos los booleanos, que estos son muy comunes y son muy necesarios, que lo veremos también con el tema de operadores. Tenemos el variable boolean, que solo puede tener dos valores, true o false, verdadero o falso. Esto es como un interruptor, o estoy encendido o estoy apagado. Por ejemplo, lo podemos utilizar para indicar, ¿soy mayor de edad? ¿Sí o no? Es un poco para ese tipo de variables. Antes lo que se utilizaba era, por ejemplo, un 1 como si fuera un true y un 0 como si fuera false. Pero bueno, digamos que esta ha sido la evolución. Y luego tenemos cadenas y caracteres. Este string, que lo vamos a ver luego más en detalle, quiero que os fijéis en una cosa importante. Y es que, fijaros que todos tienen están como en azulito. Pero este no, y además la primera empieza en mayúscula. ¿Y son como del mismo grupo? No. Esto es lo que se llaman variables primitivas. Esto, que en Java es realmente un objeto, luego lo veremos más adelante, el tema de string, pero realmente se ha hecho mucho más sencillo de utilizar para que sea como una especie de variable primitiva. Lo he puesto aquí porque es un tipo que vamos a utilizar bastante, pero tener eso en cuenta. Y luego tenemos el char, que, fijaros, para que veáis la diferencia entre el string y el char, es que el string es con doble comilla y puede tener todos los caracteres que quiera, pero el char solo puede tener uno, como podéis ver. Y también un detalle, y es que el char, por ejemplo, podemos ponerle un número. Esto se debe a la tabla ASCII, que lo podéis ver aquí. Por ejemplo, el 65 que yo he puesto, por ejemplo, equivale a un A mayúscula. Pero bueno, eso lo veremos luego más adelante. Simplemente quedaros con que son compatibles. De momento, se lo voy a dejar como estaba, con A minúscula. Y luego simplemente he puesto cada una de las variables mostrándolas para ver su valor. Vamos a verlo. Y podéis ver aquí, pues, variable tipo, el int, el long y todo, ¿no? Como veis, tampoco nada del otro mundo.